En la temporada 2021, la Fórmula 1 utilizó un formato distinto al que nos tenía acostumbrados, añadiendo una carrera más corta que llamaron Sprint Race y reemplazaba una de las sesiones de práctica libre. Desde hace años, la Fórmula 1 intenta incrementar el público de los días viernes. El domingo fue siempre, por obvias razones, el día con más audiencia, seguido de la clasificación del sábado y por último, las prácticas. No son precisamente la mayoría de aficionados los que deciden utilizar su tiempo para ver una de estas sesiones en la que los pilotos y equipos se dedican a hacer pruebas de diferentes piezas y configuraciones, perfeccionar el conocimiento del circuito o comprender lo mejor posible el desgaste de los neumáticos. Pero para algunos estas sesiones no dejan de tener su carisma. En este video te voy a contar cómo una vez más la Fórmula 1 está insistiendo en un cambio de formato, y luego voy a dar mi opinión sobre el asunto. Además te voy a dejar en la descripción el artículo que detalla esta información. Como sabrás, el formato actual del fin de semana se divide en dos tipos, el tradicional y el sprint. El formato tradicional es aquel que cuenta con 3 sesiones de libres, una de clasificación y el Gran Premio, mientras que el sprint consta de 2 libres, una clasificación, una carrera corta y el Gran Premio. En 2021, cuando se probó la Sprint Race, generó diversas opiniones. Muchos opinan que cuanta más carrera, mejor, y otros somos los que creemos que tener una carrera corta justo antes del domingo le quita algo de protagonismo, sobre todo cuando la Sprint afecta a la salida del domingo. Estas primeras pruebas del formato se realizaron en Silverstone, Monza e Interlagos. En 2022, la Fórmula 1 vuelve a probar, pero con distintos circuitos. Los GPs que utilizaron el formato sprint fueron el Gran Premio de la Emilia-Romagna, el Gran Premio de Austria y el Gran Premio de Sao Paulo. Personalmente pienso que la decisión de repetir el sprint de Interlagos se debe a que el espectáculo que genera este circuito es siempre bueno sea cual sea el formato. Lo que sí quedó muy claro es que teniendo la carrera sprint, la tanda de entrenamientos libres del día sábado es incluso menos emocionante que antes. Y en este año 2023 se decidió sumar 3 carreras más, siendo 6 los Gran Premios al sprint. El de Azerbaiyán, el de Austria, el de Bélgica, Qatar, Estados Unidos y, de nuevo, Brasil. Y ahora que sabemos que la Fórmula 1 empieza a sumar carreras con este formato, podríamos pensar entonces que es que están muy seguros de que funciona y planean utilizarlo más. Pero entonces nos encontramos en el fin de semana pasado en Australia, que se estuvo discutiendo entre pilotos y equipos la posibilidad de cambiarlo un poco. Así como dije antes, la sesión de libres 2 del día sábado ya no genera tensión. Se proponen diferentes formas de, además de darle más propósito a esta sesión, eliminar la relación existente entre la carrera sprint y el Gran Premio. Lo que se estuvo hablando es la posibilidad de cambiar los libres 2 por una clasificación que solo afecta a la carrera sprint. De esta forma, la tradicional clasificación de Q1, Q2 y Q3 pasaría el viernes y daría el orden de salida del domingo, mientras que una nueva clasificación el día sábado daría el orden de la sprint. Y una de las ideas para hacer más interesante esta sesión de clasificación es que fuera a una sola vuelta, como ya se ha hecho en la Fórmula 1, tal vez seleccionando el orden para dar la vuelta tomando la tabla de posiciones hasta ese Gran Premio, invirtiendo el orden. Pero, aunque esa es la idea original planteada entre los equipos, la Fórmula 1 podría tomar solo una parte y hacer lo mismo, pero en lugar de una clasificación una vuelta, hacer 2 iguales. Esto con el razonamiento de que sería imposible terminar a tiempo un sistema de software que pueda realizar esa clasificación una vuelta antes de Azerbaiyán. Además, los equipos querían una carrera sprint más corta, para no dañar tanto los motores que cada año sufren más desgaste, pero no reciben un aumento de unidades de potencia sin penalizar por temporada. Toto Wolff opina que 2 sesiones de clasificación no están tan mal, pero que si continúan con el formato planteado en 2021 no podrán hacerse con el desgaste de motor y la cantidad de set de neumáticos que disponen por fin de semana, así que algo debe hacerse. Es de esta forma que muy probablemente veamos la siguiente carrera en Azerbaiyán, teniendo el día viernes una sesión de libres y la clasificación para el domingo, el día sábado la clasificación y carrera sprint correspondientes y el domingo la carrera. Esos son los hechos relatados. Lo siguiente que voy a decir es puramente mi opinión, y por lo tanto es subjetiva a mis gustos y preferencias, no significa que tenga razón o que todos deban pensar igual. Mientras que suena una idea atractiva para darle más emoción tanto a los viernes como a los sábados, mi principal preocupación sería que de hacerse se pierde interés en general, teniendo 2 sesiones de clasificación diferentes para 2 carreras diferentes en el mismo fin de semana. Además, al no tener ninguna relación entre ambas carreras, sí, se soluciona el problema de la remontada al sprint,
ese en que un piloto con el formato tradicional tendría problemas escalando al domingo porque tuvo un problema en clasificación, pero al final lo tiene más fácil porque existió una carrera sprint ese fin de semana, pero también genera que no haya tampoco una necesidad de jugársela, para aquellos pilotos que ya estén cerca o incluso delante de su posición natural. Y aunque es un problema menor, porque yo creo que lo terminarán resolviendo, sigue existiendo lo que plantea Toto Wolff, el hecho de que no hay un incremento en la cantidad de unidades de potencia que se pueden utilizar libremente por temporada, pero que sí aumenten la cantidad de carreras y sesiones de alta demanda en el motor. Por otro lado, también pienso que en lugar de mejorar las ya existentes sesiones de práctica para que sean más disfrutables, como por ejemplo poner diferentes grafismos dependiendo del momento de la sesión o mostrarnos los ritmos de simulación de carrera, la Fórmula 1 lo que quiere es eliminar estas sesiones por completo. Con 2 sesiones de clasificación exactamente iguales, yo no sé si se va a generar más emoción. Es verdad que esto pareciera ser un parche temporal a la idea de tener una clasificación a una vuelta para el sábado, pero creo que incluso eso en el pasado hemos visto como este formato de clasificación puede ser muy injusto. A veces la pista mejora tanto que el primero se ve perjudicado y otras veces pasa lo contrario. Que un cambio climático, por ejemplo, puede hacer imposible mejorar el tiempo marcado por otros pilotos que hicieron su vuelta antes que el que le toca. Lo que sí también se plantea es que esta sesión de clasificación, que va a ser igual pero el sábado, sea un poco más corta cada parte, que la Q1, la Q2 y la Q3 sean más cortas que las originales y por lo tanto se tengan que dar menos vueltas o hacerlas con más combustible para poder dar la misma cantidad. Otra de las ideas es de que se realicen carreras al sprint con la parrilla invertida. Esto es algo que se hizo muy popular en las redes desde que se empezó a hablar de las carreras sprint, y personalmente creo que está mal. Es algo que funciona en las categorías de formación como la Fórmula 2 y la Fórmula 3, pero porque en estas se busca probar a los pilotos en diferentes circunstancias, mientras que la Fórmula 1 no tiene sentido penalizar al mejor simplemente porque lo está haciendo mejor. Al final, no solo la Fórmula 1, todos los deportes tienen altibajos. Hay partidos de fútbol en que se enfrentan los 2 peores del campeonato y no lo quiere ver nadie, y no me parecería bien que solo por eso decidieran entonces que se juegue con 2 pelotas, porque así va a ser más entretenido. O si no, que si juega el mejor contra el peor, empiece perdiendo el que tiene más puntos para que así tenga que remontar. Para final quiero decir que sea cual sea el formato de la Fórmula 1, los que somos aficionados hace tiempo lo vamos a ver igual porque es lo que nos gusta. Y esto es lo que al fin y al cabo le interesa a la FOM. No les interesa si es mejor o no, si es más justo deportivamente o no, siempre que los espectadores aumenten. También recordar que a pesar de que esto es noticia ya en múltiples canales de comunicación, como también declaraciones de distintas personalidades o comentaristas de la Fórmula 1, no está confirmado por ninguna red oficial de la categoría. Pero sí que todo apunta a que esto se va a hacer para Bakú y a más tardar para la siguiente Sprint Race. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos por ahora. Cuando haya más noticias o cuando haya más información probablemente haga un update de todo esto. Y si llegaste hasta acá, te pido por favor, si te gustó el video, que le dejes like. Comentame qué es lo que opinás de todo esto. Quiero saber si a vos te interesa la carrera sprint, si te interesa la clasificación a una vuelta o crees que no debería hacer falta. Y además, si podés suscribirte, a mí me ayuda un montón porque el canal es nuevo y la verdad me motiva muchísimo que haya cada vez más gente. Muchas gracias por pasarte y espero que nos veamos en el próximo video.